En el capítulo anterior de nuestra serie, nos adentramos en el laboratorio intelectual del siglo XX. Analizamos cómo las mentes de la Nouvelle Theologie y el giro antropológico de Karl Rahner demolieron el sólido búnker del neotomismo, dejando el depósito de la fe flotando en las aguas inestables del subjetivismo y el buenismo moderno. Sin embargo, cuando las ideas de los despachos universitarios se tradujeron en la demolición de los altares, la alteración de la liturgia y la disolución de las certezas dogmáticas, un sector de la Iglesia comprendió que la resistencia intelectual ya no era suficiente. Frente a una primavera conciliar que degeneraba rápidamente en un invierno de confusión, la fidelidad al dogma exigió pasar a la acción. Bienvenidos de nuevo a la guarida del oso. Hoy analizamos la historia del hombre que levantó un muro infranqueable contra la deconstrucción eclesial, Monseñor Marcel Lefebvre. Remitiéndonos estrictamente a los hechos históricos y documentales, descubriremos cómo un brillante arzobispo francés, héroe de las misiones en África y miembro destacado del propio concilio, terminó convirtiéndose en el disidente más célebre de la Iglesia contemporánea. Analizaremos su feroz combate en el aula conciliar, la fundación de la Fraternidad San Pío X en las montañas de Suiza y el clímax dramático de 1988, cuando las consagraciones de Écone desataron un cisma canónico que sacudió los cimientos del Vaticano. Esta es la crónica de cómo la obediencia a la tradición de siempre obligó a un obispo a desobedecer a la Roma del presente. El baluarte en el concilio, el Coetus Internationalis Patrum. Para entender la figura de Marcel Lefebvre, es necesario desmontar el mito progresista que lo retrata como un rebelde amargado o un ignorante marginal. En 1962, Lefebvre era uno de los prelados más respetados de la Iglesia Universal. Había sido delegado apostólico para la África francesa, arzobispo de Dakar y superior general de la Congregación del Espíritu Santo, la orden misionera más grande de la Iglesia. El Papa Juan XXIII lo había nombrado miembro de la Comisión Central Preparatoria del Concilio Vaticano II. Lefebvre conocía las estructuras de Roma desde dentro. Por ello, cuando se inauguró el concilio y vio cómo la alianza de teólogos y obispos centroeuropeos saboteaba los esquemas preparados por la curia, Lefebvre no se quedó de brazos cruzados. Al percibir que los textos conciliares introducían deliberadamente un lenguaje ambiguo y pastoral para eludir las definiciones dogmáticas tradicionales, organizó la resistencia interna. Junto a obispos de la talla de Monseñor Antonio de Castro Mayer de Brasil y con el respaldo inicial del cardenal Alfredo Ottaviani, Lefebvre fundó el Coetus Internationalis Patrum, el Comité Internacional de Padres. Este bloque, que llegó a agrupar a más de 250 obispos tradicionales, libró una guerra teológica trinchera por trinchera en el aula conciliar. Su objetivo era blindar los textos contra tres conceptos que consideraban bombas de tiempo contra la doctrina milenaria: el ecumenismo liberal, la colegialidad que diluía la autoridad papal y, muy especialmente, la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Para Lefebvre, afirmar que el error tenía los mismos derechos sociales que la verdad no era un avance pastoral, sino un golpe mortal al reinado social de Jesucristo. Aunque lograron moderar algunos documentos, el rodillo progresista se impuso. Lefebvre firmó los documentos finales por disciplina, pero la fractura ya era total. La trinchera de Suiza y la batalla por la misa.
Tras la clausura del concilio en 1965, el colapso previsto por Lefebvre se materializó con una rapidez pasmosa. Los seminarios europeos se vaciaron o se transformaron en laboratorios de experimentación sociológica. Descorazonados por la deconstrucción de la fe, un grupo de jóvenes seminaristas que buscaban la formación sacerdotal de siempre acudieron a Monseñor Lefebvre en busca de refugio. En 1970, con la aprobación canónica oficial del obispo local de Friburgo, Lefebvre fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y abrió las puertas del seminario de Écone, en los Alpes suizos. No pretendía fundar una nueva iglesia, sino conservar el modelo tradicional de seminario: sotana, latín, disciplina escolástica y adoración al Santísimo Sacramento. Sin embargo, el verdadero punto de no retorno llegó en 1969, cuando el Papa Pablo VI promulgó el Novus Ordo Missae, la nueva misa reformada. Lefebvre, respaldado por un riguroso examen teológico dirigido por los cardenales Ottaviani y Bacci, concluyó que la nueva liturgia se alejaba de manera impresionante de la teología católica del santo sacrificio definida en el Concilio de Trento, acercándose peligrosamente a la cena protestante. Écone se convirtió entonces en la capital mundial de la misa tridentina. Mientras Roma exigía la sumisión a la reforma litúrgica, Lefebvre respondía con la bula Quo Primum de San Pío V, argumentando que ningún papa tenía el poder de abolir una misa consagrada por siglos de santos. Para el Vaticano, Écone ya no era un seminario piadoso, era un foco de insurrección abierta, la desobediencia canónica y el estado de necesidad. La reacción de Roma no se hizo esperar. En 1975, en un proceso canónico plagado de irregularidades jurídicas, la aprobación de la fraternidad fue retirada. Al año siguiente, en 1976, cuando Lefebvre se negó a suspender las ordenaciones de sus seminaristas, Pablo VI lo sancionó con la suspensio a divinis, prohibiéndole administrar los sacramentos de forma legítima. Para los medios del mundo, Lefebvre era el obispo rebelde. Para millones de católicos desorientados por la crisis posconciliar, era un faro de fidelidad. Durante más de una década, Écone sobrevivió en una extraña tierra de nadie jurídica. Lefebvre justificó su resistencia apelando a un concepto fundamental del derecho canónico: el estado de necesidad. Según la teología jurídica tradicional, las leyes eclesiásticas e incluso la obediencia formal a la jerarquía están subordinadas a la ley suprema de la Iglesia: la salvación de las almas. Lefebvre argumentaba con agudeza escolástica: si las autoridades romanas están demoliendo la fe a través del modernismo y el ranerismo inconsciente, el fiel y el obispo tienen el deber grave de desobedecer las órdenes destructivas para preservar los medios de salvación. No obedecemos a la Roma de tendencia modernista, afirmaba, para poder permanecer fieles a la Roma de siempre. El clímax de 1988. Las consagraciones de Écone. El drama histórico alcanzó su clímax definitivo a finales de la década de 1980. Monseñor Lefebvre ya superaba los 80 años de edad. Sabía que, si él moría, la Fraternidad San Pío X se quedaría sin un obispo que pudiera seguir ordenando nuevos sacerdotes católicos tradicionales, lo que significaría la extinción de su obra de resistencia. El Vaticano, consciente de la situación, inició intensas negociaciones lideradas por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 5 de mayo de 1988,
Ratzinger y Lefebvre firmaron un protocolo de acuerdo que reconocía a la fraternidad y permitía la consagración de un obispo tradicional. Sin embargo, al día siguiente, temiendo que Roma retrasara deliberadamente las fechas para dejar morir la tradición por inanición, Lefebvre se retractó del acuerdo, rompió amarras. El 30 de junio de 1988, desafiando la prohibición expresa del Papa Juan Pablo II, Monseñor Marcel Lefebvre, asistido por Monseñor Castro Mayer, consagró a 4 obispos tradicionales en una histórica explanada en Écone ante miles de fieles. Al día siguiente, el Vaticano declaró que el acto constituía un acto cismático y decretó la excomunión automática, latae sententiae, de los obispos consagrados y consagrantes. Para el oficialismo eclesial, Lefebvre había roto con la Iglesia de Cristo. Para Écone, se trataba de una operación supervivencia, un acto de legítima defensa para asegurar que el sacerdocio católico de siempre sobreviviera al naufragio de la modernidad. Conclusión: el legado de la línea de hierro. Monseñor Marcel Lefebvre falleció en 1991, 3 años después de las consagraciones, manteniendo hasta su último suspiro que había actuado por puro amor a la Iglesia y al papado tradicional. Al contemplar los hechos históricos con perspectiva, el impacto de su línea de hierro en Suiza resulta indiscutible. A diferencia de otros movimientos conservadores que intentaron dialogar o diluir su discurso dentro del ranerismo inconsciente para ser aceptados por el mundo, la resistencia de Lefebvre obligó a Roma a reaccionar. El hecho de que hoy en día la misa tradicional siga viva en los 5 continentes, e incluso el hecho de que el Papa Benedicto XVI liberalizara su celebración en 2007 mediante el motu proprio Summorum Pontificum, se debe en gran medida a la existencia del búnker litúrgico de Écone. Al arriesgar su propia reputación canónica, el viejo arzobispo demostró que la única forma de salvar el patrimonio milenario de la Iglesia frente a la deconstrucción modernista era trazar una línea de hierro que se negase a ceder un solo milímetro ante las modas del siglo XX. Con las excomuniones de 1988, la resistencia de Écone quedó oficialmente al margen de las estructuras burocráticas del Vaticano. Sin embargo, al analizar este conflicto a la luz de los hechos contemporáneos, la polémica sobre la supuesta ilegalidad de las ordenaciones tradicionales revela una contradicción flagrante y patética. En la Iglesia del siglo XXI, esa que repite hasta el cansancio el eslogan buenista de que aquí cabemos todos, 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 el mazo disciplinario de Roma parece caer con precisión quirúrgica únicamente sobre aquellos que custodian el depósito inmutable de la fe. Para cualquier católico medianamente formado, la arbitrariedad es escandalosa. Mientras teólogos, obispos y conferencias episcopales enteras propagan herejías abiertas, bendicen ideologías contrarias a la ley natural o participan en dudosas agendas de orden político y económico, permaneciendo en la más absoluta impunidad, la tradición es perseguida. Unos callan por complicidad modernista, otros por simple comodidad. Pero lo más trágico es la complicidad por el silencio de una inmensa masa de sacerdotes y obispos que, sabiendo que el dogma está siendo demolido, prefieren comulgar con ruedas de molino por puro miedo. Miedo a perder su estatus, miedo a ser señalados, miedo a la sanción burocrática. Ante este panorama, cabe preguntarse con dolor, ¿dónde quedaron los mártires? ¿Dónde quedó el juramento antimodernista que solemnemente pronunciaron al ordenarse? Es un espectáculo patético que esclarece,
mejor que cualquier libro, el triunfo de ese ranerismo inconsciente del que hablábamos. Un software mental que adormece las conciencias bajo la excusa de la obediencia ciega, pero que de ningún modo los exime de su gravísima responsabilidad ante los hombres y, sobre todo, ante el juicio de Dios. Pero para comprender el origen exacto de esta esquizofrenia institucional, debemos regresar al pontificado donde se firmó el acta de nacimiento de esta nueva era. Debemos analizar la psicología, los tormentos y las decisiones del Papa, que tuvo la trágica tarea de pilotar el barco de Pedro en mitad de la tormenta conciliar. En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos en el laberinto de un pontificado crucial y desgarrador. Analizaremos la historia, las luces y las densas sombras del papado de Pablo VI. Desde sus primeros pasos y sus alianzas intelectuales, hasta el estremecedor momento en que, contemplando las ruinas de su propia reforma, pronunció aquella frase histórica que todavía resuena como una advertencia apocalíptica. Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Si este análisis, breve pero riguroso e histórico sobre la figura de Monseñor Lefebvre, la batalla de Écone y la teología del estado de necesidad, te ha ayudado a comprender las entrañas del conflicto litúrgico contemporáneo sin apasionamientos viscerales, apoya nuestro canal. Dale un me gusta a este video. Déjanos tu opinión reflexiva en la caja de comentarios. ¿Crees que las consagraciones de 1988 salvaron la misa tradicional o profundizaron la crisis de autoridad? Y suscríbete a La Guarida del Oso. Tu fidelidad y tu apoyo constante son el único motor que nos permite seguir trayendo luz a los pasajes más complejos y determinantes de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo. Queridos amigos,